Desde hace unos 5 meses he estado ocupado con el mensaje que predicaré hoy. Sabía que alguna vez iba a predicar esto, y cuando estuve con los otros pastores en Israel, estaba claro que así sería, que predicaría este mensaje en el día de hoy. Y recién en el día de ayer, el pastor Erich me dijo que este mensaje pasa con su serie denominada Caminando con Jesús, la serie que él actualmente está predicando. Durante la prédica ustedes se darán cuenta por qué razón es así. Hoy predicaré de uno de los pasajes más conocidos del Antiguo Testamento. Creo que se trata de los versículos que mayormente han sido citados, sobre los cuales se han escrito muchos libros, los que mayormente han sido predicados. Prácticamente todos conocen estos versículos. Salmo 23. Amén. Seguimos descubriendo cosas nuevas en este salmo. El Salmo 23 puede ser interpretado de 3 diferentes maneras. La primera forma relacionada al pueblo de Israel, al desarrollo del camino del pueblo de Israel. La segunda forma es relacionada a la vida terrenal de Jesús. Es posible interpretar el Salmo 23 encontrando elementos de la vida de Jesús. La tercera forma de interpretar el Salmo es interpretar y aplicar el mismo directamente a nuestras vidas. Y justamente ese es el aspecto que quiero considerar junto con vosotros hoy. Queremos considerar cómo el Salmo 23 se conecta con nuestra propia vida terrenal y todo lo que encontramos al respecto. Primero contemplemos el Salmo completo, un Salmo de David. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Biblia de las Américas. Cuando leemos este salmo pensamos mayormente que lo que dice es cierto. Estos versículos tienen razón. Bueno, la mayoría de los versículos bíblicos tienen razón. Esto es lo que pensamos, ¿cierto? Soy un bendecido, etc. El Señor es mi pastor, pero ¿sabemos lo que significa realmente? Por tanto, he dividido este salmo en 6 partes. Cada uno de estos versículos, cada uno de ellos contiene un mensaje importante para nuestra vida, un mensaje muy importante para nosotros, para nuestra vida diaria. Comencemos contemplando primero el versículo 1. Salmo 23, versículo 1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pareciera imposible. El Señor es mi pastor. La expresión hebrea aquí es Jehová Raá, Jehová Raá. Pero, ¿qué hacen los pastores de ovejas? ¿Cuál es el trabajo del pastor? ¿Qué hacen los pastores? Se preocupan por sus ovejas. Las cuidan para que les vaya bien. Nada nos faltará. ¿Realmente no nos faltará nada? ¿Qué significa cuando está escrito que no nos faltará nada? Primera de Corintios 1, versículos 4 al 7. Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús.
porque en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros, de manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Biblia de las Américas. En todo fuisteis enriquecidos. En todo fuisteis enriquecidos. Esto significa que tenemos escasez cuando algo nos falta. No sufrimos escasez cuando estamos aprovisionados de tal manera que nos va bien. No tener escasez significa no tener menos de lo que necesitamos. Bueno, es cierto que nuestras emociones y sentimientos muchas veces nos dicen otra cosa. Nuestras emociones y nuestros sentimientos nos suelen decir: ten cuidado, no te alcanzará. Pero mayormente esa no es la realidad. Esa es nuestra forma humana de pensar. Yo me pregunté entonces, ¿qué significan entonces estas palabras en todo? En todo fuisteis enriquecidos. Y luego en el versículo 7, de manera que nada os falta en ningún don. ¿Cómo define la Biblia el significado de en todo? ¿Qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a este aspecto? En cuanto a lo que significa en todo, cuando está escrito que en todo no nos faltará, vayamos en esa relación a Primera de Tesalonicenses 5, versículo 23, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Biblia de las Américas. Esto es justamente lo que la Biblia quiere decir con en todo. Se refiere a todo nuestro ser, a espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. No se refiere solo a uno de estos aspectos. No se refiere solo al espíritu, porque en nuestra comprensión el espíritu es lo más simple. El espíritu está convertido, ha sido salvado, todo está bien, todo está en orden. Pero ¿qué del alma o del cuerpo? Porque esta última semana también tuve brevemente escasez en cuanto a salud. Por corto tiempo, alabado sea el Señor interviene en nuestras situaciones. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. En todo se refiere a todo nuestro ser. No se refiere solo a una parte de nosotros, sino que se refiere a todo nuestro ser. Todos los ámbitos de nuestra vida están incluidos aquí. El cuerpo en cuanto a salud y sanidad. El alma en cuanto a refrigerio, para salud, para sanidad interior. El espíritu en cuanto a la conversión y salvación. Todo está incluido aquí. Y leemos ahora en tercera de Juan, versículo 2. En otras oportunidades nos hemos referido al mismo. Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. En todo nos desea prosperidad en todo, para el espíritu, para el alma, para el cuerpo. ¿Cuándo le va bien a nuestra alma? Quizás puedas pensar ahora, ¿cuándo le va bien a mi alma? ¿Cuándo mi alma se siente bien? Mayormente cuando está aprovisionada y tiene todo lo que necesita. La cuestión es, ¿lo sabe mi alma? ¿Puede discernirlo? A veces pensamos, tengo escasez. ¿Por qué la otra persona puede tener tal cosa y yo no? Creo que uno de los mayores problemas en la sociedad actual es que las personas piensan que tienen escasez o deficiencia. Justamente por ello es muy importante que nos enfoquemos en Jesús.
porque con Él o en Él no tendremos escasez, nunca, porque aquello que el otro posee y creemos que nosotros también lo necesitamos, quizás ello justamente no es lo mejor para nosotros o para mí, porque el Señor tiene preparado para mí algo que me alegrará mucho más. No debiéramos concentrarnos en lo que tienen los demás y que nosotros no tenemos. Debiéramos concentrarnos en aquello que el Señor tiene preparado para nosotros, porque el Señor nos dice en el Salmo 23, versículo 1, que nada nos faltará. A veces pensamos que nos falta algo, pero no es así, porque tenemos un pastor que se preocupa por nosotros. El Señor nos ayuda a controlar esas emociones y sentimientos del alma, nos ayuda a vencer esas emociones, nos ayuda a reaccionar correctamente cuando nos acosan pensamientos de escasez. Vayamos ahora al siguiente versículo, Salmo 23, versículo 2. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Permite que estas palabras hagan efecto en ti para comprender más lo que estas palabras significan. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. ¿Percibes la calma? Luego de meditar he llegado a la conclusión que descansar en lugares de verdes pastos es algo que sucede después de haber sido saciado. Somos conducidos a aguas de reposo. Allí te puedes recostar, puedes descansar. El Señor nos hace descansar en lugares de verdes pastos y nos conduce a aguas de reposo. Por tanto, hemos sido aprovisionados y somos conducidos al reposo. Tengo otra pregunta para hacerte. ¿Ya has visto una oveja estresada? Una oveja que dice, todavía tengo que hacer esto y lo otro. En el lugar donde he vivido anteriormente con mi familia, teníamos cerca de la casa una pradera. Allí había ovejas casi durante todo el año. Realmente es interesante observar a esos animales. Las ovejas no permiten que otros las hagan estresar. Por ejemplo, tú puedes estar parado al lado del cerco y decirle a la oveja, muévete, todavía tienes que hacer compras, tienes que trabajar, muévete. Y la oveja te mira y te dice, no se estresa. ¿Por qué razón? Porque sabe que es aprovisionada, que es cuidada y que el pastor o su ayudante cuida de ella. Sabe que el pastor está presente y que se ocupa de que haya suficiente pasto para comer. Cuando se acaba el pasto sobre esa pradera, el pastor la conduce a la siguiente. Está muy segura de que no padecerá hambre. Por esa razón no existen ovejas estresadas. Las ovejas simplemente viven y siguen a su pastor. Es cierto que también a veces aparecen algunas ovejas que se portan mal. En aquella pradera mayormente eran los corderitos los que jugaban y saltaban, tal como también lo suelen hacer los niños. Y se veía que justamente uno de ellos quería ir su propio camino. Podíamos observar cómo este corderito se escapaba y lograba escaparse por el único lugar que estaba abierto. Aparecía del otro lado del cerco y protestaba. Entonces el pastor tenía que ir hacia allí y buscarlo. Es así que traía el corderito otra vez al lugar correcto. En esta situación, este corderito no obedecía a la voz del pastor cuando éste le decía, ven, tienes que aprender, tú mismo tienes la culpa, ahora tendrás consecuencias. Claro que el pastor no decía tales palabras. El pastor fue y lo buscó. Cada vez que este corderito se escapaba, el pastor lo buscaba. El pastor no dejó solo a este animalito ni lo retaba. El pastor fue a buscar a este corderito desobediente y lo ayudó para que pudiera disfrutar nuevamente de los verdes
verdes pastos. A veces pensamos entonces que estamos hablando de ovejas, de animales, pero nosotros somos seres humanos, somos algo más complicados. Pero Jesús mismo dijo que no tuviéramos temor porque mis ovejas oyen mi voz. Juan 10, versículos 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Nosotros oímos la voz de nuestro Señor, nosotros la oímos. Hay algo interesante que encuentro al leer detenidamente este pasaje. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Aquí no encuentro demandas que debiéramos cumplir para poder llegar a oír su voz. Jesús dijo solamente, mis ovejas oyen mi voz. La única condición para ser una oveja es decidirse a ser una oveja de Jesús, de pertenecer a su familia. Aquí no encontramos ninguna demanda de todas las cosas que debiéramos hacer para poder tener el derecho de oír su voz. Este detalle lo encuentro muy interesante. Nunca nos perderemos. Es muy importante que comprendamos esto. Nadie ni nada nos puede arrebatar de su mano. Nosotros oímos su voz. Bueno, pensamos a veces que a causa de las cosas que nos suceden, que su voz es bloqueada por nuestra vida diaria, por todas aquellas cosas que experimentamos, por la situación en la que nos encontramos justamente ahora, pero la verdad es que a pesar de todo ello, escuchamos igualmente su voz. Podemos aprender a escuchar su voz y a seguirla cada vez mejor. Jamás perderemos la salvación. Nada ni nadie nos puede arrebatar de su mano. Este conocimiento, esta revelación de esta realidad nos permite descansar. Nos permite descansar en lugares de delicados pastos y reposar junto a aguas de reposo. Eso es lo que realmente nos permite entrar en el reposo. Justamente cuando hemos comprendido que no nos puede suceder más nada malo. Ello nos concede realmente la tranquilidad que necesitamos. Eso tranquiliza nuestra alma para realizar todas las tareas de la vida diaria y para poder vencer en toda situación. Salmo 23, versículo 3. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Reina Valera. Él conforta y guía por amor de su nombre. En un primer momento podríamos pensar que Dios lo hace solamente en beneficio propio, que lo hace para que su nombre no sea manchado. La verdad es que no es de esa manera. La palabra conforta en hebreo es sa'ad. Sa'ad. Y significa regresar, volver, apartarse de, confortar, devolver o convertirse. Confortar es uno de los significados, el cual no se ha utilizado mayormente. La palabra alma que encontramos aquí es en hebreo nefesh. Aparte de significar alma, también significa anhelar o vivir. Yo mismo y no se refiere al alma inmortal. Yo mismo y no se refiere al alma inmortal. Más bien se refiere a nuestro comportamiento. Es importante prestar mucha atención en cuanto al significado de las palabras hebreas bíblicas. Cuando leemos la palabra alma en la Biblia, pensamos que esto se trata de esa parte en nosotros, la cual puede irse con el espíritu cuando abandonamos esta tierra. El alma es salvada y se va al cielo con el espíritu, pero en este pasaje la palabra hebrea no se refiere al alma en ese
sentido, sino se refiere a nuestro estilo de comportamiento, cómo nos comportamos, cómo nos damos. De pronto este versículo tiene mucho más sentido. Significa que el Señor nos ayuda en nuestra vida, en medio de las situaciones diarias, y nos ayuda a regresar a lo correcto. Él me ayuda y me guía para que Dios pueda conducirme en el camino de la justicia, en el camino de la justicia. Él es quien nos guía. Él es quien nos guía y no nosotros mismos. En primer lugar, no se trata de que nuestras propias obras nos conduzcan a ese camino, sino que se trata de lo que el Señor hace. Se trata de lo que Él hace con nosotros. Dentro de ello, nuestra decisión se trata de entregarnos, de estar dispuestos a andar por este camino. Es más bien el aspecto de la renovación de nuestra mente. Justamente para muchos creyentes, la renovación de la mente es un estrés impresionante. Oh, todo lo que tengo que hacer para que ello funcione. Hay un pasaje básico y específico en cuanto a esto en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Pablo le escribió a la iglesia en Roma. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estos son los versículos guía cuando se trata del tema de la renovación de la mente, cuando se trata de discernir los diferentes aspectos de la voluntad de Dios. Cuando leemos detenidamente este pasaje, leemos también: no os conforméis a este siglo, pero con ello no quiere decir solamente que tomemos decisiones como no festejar Halloween o decidirnos a no hacer ciertas cosas. Si seguimos leyendo encontramos: sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí no veo que diga todo aquello que tú tendrías que hacer para renovar tu entendimiento. Más bien leemos aquí en esta traducción: mejor dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar. Biblia, palabra de Dios para todos. Esto quiere decir que te pongas a disposición del Señor y Él obrará el cambio en ti. Se trata de la transformación del entendimiento y no de los sentidos. Justamente esto es frecuentemente intercambiado. Nuestros sentidos son nuestros sentimientos, emociones, etc. Sabemos que esto a veces es dificultoso. Nosotros mismos lo sabemos. Enfrentamos en ello grandes desafíos. Pero aquí se trata del entendimiento, de la mente, de una mente abierta para lo divino. Se trata de la decisión en nuestro interior de ponernos a disposición del Señor a fin de que Él pueda cambiar nuestra mente y entendimiento para estar abiertos para lo divino. Como consecuencia, también los sentidos serán transformados. Nuestros sentidos, nuestros sentimientos y emociones también serán cambiados. El apóstol Pablo escribió en el versículo 3: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esta gracia le ha sido dada solamente a Pablo. De ninguna manera, de ninguna manera. Dios tampoco le dio a cada persona una medida de fe diferente, sino que le dio la medida de fe. Se trata de una gran diferencia. Conforme a la medida de
de fe que Dios repartió a cada uno. Agradecemos al Señor por las prédicas del tema fe por parte del pastor Erich. En ellas Él nos enseñó que no se trata de nuestros propios esfuerzos. Sin embargo, a veces nos parece que nos faltara alguna medida de fe. La verdad es que todos poseemos la misma medida. Todos poseemos la medida de fe. Alabado sea el Señor. Él vive en nosotros. Esto es la medida de fe. El Señor que vive en nosotros. El Señor no es más pequeño en una persona y en la otra más grande. En mí no vive un Jesús más pequeño que el que vive en vosotros. O a la inversa, el Señor es perfecto en todo lugar y también igual de grande en todo lugar. Existen situaciones en las que quizás podamos aprender a aplicar más esta verdad y a vivir de acuerdo a ella. De esto se trata, de la renovación de la mente. También en el Salmo 23, versículo 3, cuando regresamos al camino de la justicia, nos ponemos a disposición del Señor y Él nos ayuda a encaminar nuestro yo en el camino de la justicia, a caminar en ese camino por amor de su nombre, a caminar en ese camino por amor de su nombre. Aleluya. Vayamos al siguiente versículo del Salmo 23, versículo 4. Ahora podría llegar a ser muy crítico. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento o me consuelan. Leemos este versículo y nos imaginamos cómo se ve este valle de sombra de muerte. De acuerdo como lo expresemos, puede parecernos más peligroso o menos peligroso. Si lo decimos tranquilos y suaves, valle de sombra de muerte, entonces pasaríamos tranquilos y sin temor por dicho valle. Pero si lo expresamos, valle de sombra de muerte, nadie se anima a pasar por ese valle. Todos tienen temor. Veremos un gráfico. De esta manera nos imaginamos este valle. Se parece al infierno. Rojo, muy rojo, mucho fuego, extremadamente caliente, muy oscuro, lleno de polvo, un lugar donde no quisiéramos estar. Justamente eso es lo que nos imaginamos cuando pensamos en el valle de sombra de muerte. Bueno, nosotros pensamos que ese valle es como el infierno, pero ahora les mostraré que ese valle no es así. Cuando analizamos esto detenidamente, comprobamos que se trata de un valle en Israel. Ahora veremos el siguiente gráfico. Copié este gráfico para que ustedes puedan ver aproximadamente dónde se encuentra este valle. ¿Ven ese punto oscuro? Levemente a la izquierda y arriba del Mar Muerto. En este gráfico a la izquierda, arriba vemos la ciudad de Tel Aviv. Bastante en el medio se encuentra Jerusalén. Algo a la derecha arriba del punto rojo se encuentra Jericó. Este valle de sombra de muerte se encuentra justamente en, como se dice correctamente, en Vadi Kelt. Este lugar realmente existe. Ahora vemos el siguiente gráfico. Allí volvemos a ver exactamente dónde se encuentra el punto rojo, que se trata de un valle en medio de este desierto montañoso. Este valle realmente existe. Ahora vemos la siguiente fotografía. Así se ve este valle. No es oscuro y tenebroso. Así se ve realmente como es ese lugar. Allí a la derecha se puede ver algunas casas y justamente a ese lugar lo denominan Valle de Sombra de Muerte. Siguiente foto. Esta es una prueba de que hemos estado realmente allí durante nuestro viaje por Israel. Estuvimos realmente en ese lugar y contemplamos este Valle de Sombra de Muerte. Nombraron ese lugar de esa manera porque nadie pasaba voluntariamente por allí. Este valle ya existió en el tiempo de David y
David fue quien escribió este salmo. En aquel tiempo ese valle ya existía y se dice que allí fueron practicadas cosas ocultas, por ejemplo, magia negra, todo tipo de ocultismo. Por ello, nadie quería pasar voluntariamente por aquel lugar. Vemos la siguiente foto. En aquel desierto montañoso, allí al fondo vemos estos surcos. ¿Saben por qué razón existen estos surcos? ¿Saben por qué razón existen estos surcos? Yo tampoco lo sabía. Aprendí mucho en Israel. Se hicieron a causa de las ovejas. Ellas no podrían subir y bajar las montañas. Ellas siempre caminaban en círculo, porque caminar subiendo y bajando hubiese sido demasiado peligroso para ellas. Podrían despeñarse. Estos surcos se fueron haciendo a través de los siglos, en esos lugares en que durante tantos años las ovejas eran pastoreadas. Exactamente desde esta perspectiva. En el sector izquierdo se encuentra este valle de sombra de muerte. Justamente allí estuvo David. En este lugar David solía pastorear las ovejas. Veremos la última foto. Es cierto, a veces podía percibirse ese lugar como el infierno, simplemente por el hecho de que hacía muchísimo calor. Bajamos del bus y parecía como si alguien nos apuntara a la cara con un secador de pelo. Hacía realmente muchísimo calor. Estaba realmente muy caluroso. Ciertas personas que no podían ir a Jerusalén u otros lugares se escondían en estos valles. Justamente en ese valle existe hoy allí una catedral, en este Wadi Kel. Justamente en ese valle existe hoy allí una catedral, en este Wadi Kel. Naturalmente, mucho cambió allí a través de los siglos, pero en el tiempo de David era un lugar donde nadie quería ir o pasar voluntariamente. Nadie quería estar voluntariamente allí. Justamente por ello, David escribió en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Se trata de una situación en la vida en la que no quisiéramos estar voluntariamente. Aquí no se trata de ese valle físico, no se trata aquí de un lugar físico, sino que aquí se trata de una situación en la vida en la cual no queremos estar voluntariamente. Quizás se trata de algo que queremos escaparnos y quizás no podamos hacerlo. Quizás se trata de situaciones a las que hemos llegado sin culpa propia y en las cuales sufrimos. David describió que incluso en tales situaciones no temía mal alguno porque sabía que el Señor estaba con él. Hay algo especial en este versículo. Anteriormente David escribió, por ejemplo, el Señor es mi pastor, o bien el Señor, etc. Y de pronto escribió aquí, porque tú estarás conmigo. Biblia de las Américas. Le hablaba directamente al Señor. Lo hizo recién a partir de este versículo. Observamos aquí que recién desde ese momento, en medio de estas situaciones difíciles de la vida, David era consciente de su relación personal con el Señor y de la presencia del mismo. Una relación personal en la que sabía quién era Dios y lo que Dios hace. Este valle de sombra de muerte, la palabra hebrea es Salmavet, y significa tinieblas impenetrables en el medio de la cual Dios protege y el Mesías manifiesta su luz. Ese es el significado en hebreo. Por tanto, se trata de tinieblas impenetrables en medio de la cual Dios protege y la luz del Mesías ilumina. Por tanto, vemos aquí que estas tinieblas son impenetrables para nosotros, pero no para el Señor. Para el Señor no es así, nunca y jamás. En ninguna de las situaciones que nos encontremos, la luz del Señor dejará de iluminarnos.
estudiando estas palabras hebreas de este salmo, arribé a algo muy interesante. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Yo pensé, ¿cómo pueden una vara y un callado infundirme aliento? Humanamente esto no parece tener sentido. Ustedes saben que yo suelo imaginarme las cosas de la Biblia gráficamente. Trato de imaginarme la situación. Trato de identificarme con las personas que escribieron, cómo sentían, qué experimentaron al escribir lo que escribieron, pero en este caso no encontraba explicación para comprender esto. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Para mi mente esta frase no tiene sentido alguno, porque para nosotros una vara y un callado son elementos duros. Nosotros más bien queremos recibir aliento por algo blando, por algo que para nosotros fuera agradable. Por eso analicé esta palabra y descubrí algo. En hebreo se trata de la palabra shevet. Esta palabra, utilizada aquí para vara, también significa callado, palo, látigo, callado pastoril, cetro. Y es en hebreo un cuadro que representa la forma en que Dios nos educa. Representa aquello que el Señor hace por nosotros en nuestro camino, la forma como nos guía, la forma en que nos consuela. También debido a ello David sabía que era protegido. Esto era aquello que lo consolaba y le infundía aliento. Bueno, cuando nosotros nos referimos a la educación, a educar correctamente, tenemos nuestras formas de pensar al respecto. En esto deberíamos ser sinceros. También en este culto del domingo por la mañana, siendo sinceros, cada uno de nosotros podría calificar con una nota del 1 al 10 la forma en que Dios nos educa. En este país la mejor nota es el 1. Cuando leí que se trataba de la forma de educar de Dios, comencé a asustarme. Es que mayormente hemos sido formados de esta manera. Si lo leemos relacionado de esta manera, depende mucho de qué trasfondo provienes. Naturalmente, nosotros deseamos que nuestros niños que crecen en esta iglesia de la gracia, que cuando tengan nuestra edad, no hagan estas conexiones negativas en cuanto a la educación. Deseamos que vean positivamente lo que hace Dios, cómo nos guía y dirige, cómo Él educa. Consideremos unos versículos en Mateo 7, versículos 9 al 11, los cuales nos presentan un cuadro importante. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Aquí está escrita la educación. Nosotros tenemos un Dios bueno. Él nos guía con amor. Él sabe lo que nos hace bien. Lo seguirá haciendo. Hablando de educación, ¿qué ayuda más? Cuando educamos bien a nuestros hijos, cuando le mostramos el buen camino, el camino de bendición, o si al portarse mal los castigamos, es factible que luego de haberlos castigado no vuelvan a cometer la misma falta, pero no lo harán por estar convencidos de ello. No volverán a cometer la misma falta por tener miedo respecto a lo que pueda suceder, pero esa no es la manera en que nos guía nuestro Señor. Aquí está escrito, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Aquí no se refiere a ser malos en el sentido de ser diabólicos o algo parecido. Aquí Jesús hizo una comparación entre el ser humano y Dios, ¿cierto? Él dijo que nosotros como seres humanos pecadores sabemos lo que es bueno para nuestros hijos. Les damos de comer, les compramos juguetes, les damos amor.
Cuanto más, imagínense esto, cuanto más el Padre Celestial sabe lo que es bueno para vosotros, cuanto más Él habrá de educarlos en cosas buenas y les mostrará las cosas buenas. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. De esta manera nos guía el Señor. Lo hace de buena manera y no a la inversa, pero nosotros a veces pensamos diferente. Por esa razón fue para mí como un shock cuando leí este salmo y analicé la frase: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Pero cuando entendemos que es algo bueno, cuando sabemos que se trata de la educación del Señor, que su guía es buena para nosotros, no temeremos entonces en situaciones difíciles de la vida. Sabremos que estamos siendo guiados. Sabremos que estamos siendo guiados. Salmo 23, versículo 5. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Biblia de las Américas. Hace un tiempo atrás una persona me dijo que esto recién sucederá en el cielo. Entonces yo respondí con una pregunta: ¿tendré enemigos en el cielo? Factiblemente no los tendré. Si los tuviera, tendría que haber sucedido algo sumamente terrible. No tendremos enemigos allí. En esta vida terrenal tenemos enemigos. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Biblia de las Américas. Esto lo experimentamos aquí en nuestra vida natural y terrenal, mañana y ayer. Aquí está escrito: preparas. En hebreo se trata de la palabra arak. No significa solamente preparar algo, sino también significa ordenar, alinear, acomodar y restablecer cierto orden. Restablecer cierto orden. Respecto a la palabra ungido que encontramos aquí, hay algo muy interesante. Dashen no significa solamente lo que nosotros entendemos por unción. También significa ser gordo o engordar, ser engrasados. Esta es la versión pasiva. Prosperar y confortar. No se trata solamente de ser ungidos, sino de ser bien engrasados. Se trata de un cuadro simbólico que representa ser prosperados y bendecidos en todas las cosas, sumamente bendecidos. Aquí David también describe, por ejemplo, las situaciones difíciles en las que hemos llegado a estar sin culpa alguna y que el Señor restablecerá el orden correcto. El Señor se preocupará por ello, Él restablecerá el orden correcto. El Señor está con nosotros, Él nos ayuda, Él nos guía a tomar las decisiones correctas. Su unción no es solamente una pequeña gota de aceite. Cuando el Señor unge, lo hace como un balde, porque Él tiene aceite suficiente. Su recipiente de aceite nunca estará vacío y tiene suficiente para todos nosotros. Él nos cubrirá plenamente e intervendrá en las situaciones en las que estamos enfrentados a enemigos, también en situaciones en que estamos sin culpa alguna. Él pondrá las cosas en orden. Hace un tiempo di testimonio de que hace unos 10 años atrás fui acusado en diferentes aspectos por una persona. El proceso judicial duró más de 10 años y acabó en noviembre del 2014. Yo me había presentado a una licitación y el acusador también lo había hecho. Yo gané la licitación y luego comenzó a acusarme de un montón de cosas que yo no había hecho. En aquellos días yo tuve varias conversaciones al respecto con nuestro pastor
Erich, yo decía, ¿cómo debo actuar en estas situaciones? Porque esto realmente no es justo, pero yo no puedo defenderme como quisiera. No puedo hacer nada, solamente tengo que esperar lo que pueda suceder. Me acuerdo muy bien que el pastor Erich me dijo, hermano Michael, es así, esa es tu situación, la tienes que soportar con paciencia. Cuando escuché esas palabras, eso era para mí como el valle de sombra de muerte. Lo percibí de esa manera en aquel momento. Pero el pastor también dijo, créeme, el Señor volverá a restablecer el orden. Y alguna vez todo eso habrá pasado. En aquel momento eso no me confortaba. Sin saberlo todavía, me faltaban 4 años de luchas con este proceso. Realmente fue así. En noviembre del 2014 se llevó a cabo el último proceso judicial y todo pasó a ser pasado. Los jueces decidieron que yo no fui culpable en ninguno de los puntos de acusación porque no había ninguna prueba fehaciente, que no fue correcto ser acusado durante 10 años, que tampoco era correcto haber acusado a mi negocio. Se decidió que ninguno de los puntos de acusación eran verdaderos. Entonces los jueces me dieron la posibilidad de iniciar un juicio contra el acusador, porque haciéndolo de esa manera podría recuperar todos los costos que esta persona me causó, por ejemplo, tener que pagarle durante 10 años a un abogado. Pero en aquel momento yo percibí no iniciarle juicio a esta persona. Yo quería que el caso se acabara. Yo me quería seguir concentrando en mis propias cosas, en mi negocio, en las cosas del Señor y seguir avanzando. No quise entrar en el campo de la venganza. En tales situaciones el Señor puede guiarnos a tales decisiones, simplemente a soltar ciertas cosas. Pero ¿de qué se trata? Se trata simplemente de obedecer la indicación del Señor. Amén. Porque en realidad el acusador también tuvo que pagar muchísimas cuentas a causa del proceso. El Señor restablece el orden. En aquellos tiempos yo no podía hacer mucho porque no tenía mucha influencia en aquel tiempo. Es cierto que no siempre fue muy fácil confiar en el Señor, pero se demostró que fue la decisión correcta. Y eso es aquello que leímos aquí. Aquí quiere decir que el Señor restablece el orden en nuestras vidas, sobre todo cuando hemos sido tratados injustamente o nos han hecho injusticias en situaciones en que no tenemos culpa alguna. Lamentablemente tales situaciones se dan en nuestras vidas. Versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Biblia de las Américas. En esta traducción alemana dice, el bien y la gracia me seguirán todos los días de mi vida. Pensamos que este versículo es un versículo hermoso, por lo cual queremos mantenerlo en nuestra mente durante esta semana. Es cierto, yo también suelo hacerlo, pero el significado verdadero en este versículo no es que el bien y la gracia solamente nos seguirán. La palabra hebrea para gracia en este pasaje no es solamente gracia como nosotros la conocemos, sino que también significa fidelidad, vinculación, obligación comunitaria, misericordia, favor y describe una forma de comportamiento. Por tanto, no se trata solamente que el Señor nos bendiga con bondad y gracia, sino que se trata de su obligación de comportamiento, de haberse comprometido a bendecirnos y de salirnos al encuentro con bondad y gracia. Aquí aparece la palabra seguirán. En hebreo es la palabra radaf, significa seguir, persecución, perseguir. En toda la Biblia fue traducida 94 veces como perseguir y solamente 18 veces como seguir. Por tanto, el bien y la gracia no solamente nos siguen, porque seguirán es, por ejemplo, que andas tu camino y de vez en cuando miras si alguien o algo te está persiguiendo.
pero perseguir es como que te han alcanzado y es imposible poder escaparte. Por tanto, no te puedes sacar de encima a la bondad y a la gracia de Dios. Tampoco lo puedes lograr cuando quisieras que te abandonara. La gracia de Dios te persigue y rodea constantemente. Está constantemente contigo y justamente eso es lo que está escrito en este versículo. El bien y la gracia me seguirán todos los días de mi vida. Ser conscientes de esta realidad produce que aún en el caso de tener que pasar por el valle de sombra de muerte, experimentemos las verdades de este versículo. El bien y la gracia me persiguen en medio de esta situación. El Señor restablecerá el orden, y en la casa del Señor moraré por largos días. No perderemos jamás nuestra salvación. Siempre permaneceremos siendo salvos. La sangre y el cuerpo de Jesús lo consumaron en nuestro favor. Por tanto, estaremos por siempre en la casa de Dios, salvos por siempre. Es muy bueno tener esta certeza. Esto también era la razón por la cual David pudo escribir: en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Ser consciente de ello lo tranquilizaba. Junto a aguas de reposo. David también tenía muchísimos desafíos en su vida, grandes desafíos, pero él podía reposar porque sabía que tenía un Dios que lo protegía, que su Dios siempre estaba presente, que su Dios siempre suple toda necesidad, que quiere dar reposo, que le guía, que le protege, que restablece el orden, que pone las cosas en orden. Un Dios que lo salva y lo libra en las situaciones. Amén. Amén. A los presentes les pido que se pongan de pie. Queremos orar conjuntamente y queremos agradecerle al Señor porque nos ha dado este maravilloso salmo. Este salmo nos muestra nuestra vida diaria, la manera en que vivimos, lo que el Señor ha hecho y hace. Gracias, Padre, por tu bondad, por tu gracia la cual nos persigue, que nos persigue constantemente en nuestra vida. Gracias, Señor, porque conoces todas las situaciones de nuestra vida en las cuales nos encontramos. Conoces los desafíos que tenemos que vencer. Gracias, Señor, porque sabemos que tú restablecerás tu orden. También restablecerás tu orden completo cuando regreses para reinar sobre la tierra. Gracias, Señor, por toda la bondad y por toda la gracia que nos demuestras cada día. Gracias porque podemos entrar en el reposo a causa de ser conscientes de que estás siempre con nosotros. Gracias porque nos pastoreas sobre verdes praderas, que no tendremos escasez, que tendremos pasto junto a aguas de reposo. Gracias, Padre, por tu maravillosa gracia, por tu bondad. Gracias, Señor, porque cargaste sobre ti todo nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Gracias, Señor, porque podemos vivir en libertad y porque podemos disfrutar nuestra vida. Amén y amén.